En esta hermosa mañana de este día de reposo, 8 de abril del 2023, los saluda su hermano en Cristo, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del Cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a los simpatizantes que se congregan o se reúnen con nosotros. También saludamos con bendiciones y buenos días a quienes Dios mediante llegará este mensaje y que no son parte de nuestra iglesia, pero que nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor los bendiga por medio de su bendita palabra. Agradecemos también a Dios por la disposición de los administradores de este grupo edificados en la palabra. Dios los siga bendiciendo a ustedes, a sus familias, a sus congregaciones y a sus países. Vamos a orar para presentarnos delante de nuestro Dios, presentar este culto que es para honra y gloria de Él. Inclinen su rostro al polvo de la tierra. Padre bendito, Padre amoroso, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, este puñado de hijos tuyos, por la bendición que tú nos das, Padre eterno, al poder ver la luz de un nuevo día, en este día de reposo, Padre eterno, en el cual te agradecemos todas tus misericordias que has tenido para con nosotros durante esta semana, ya que no nos ha faltado ni la vida, ni la salud, ni el sustento, ni el trabajo, el techo, Padre eterno. A pesar de las adversidades en las cuales vivimos hoy en día, tú has estado presente en nuestras vidas y te damos las gracias. Gracias también porque nos permites escuchar tu bendita palabra, rogándote que aumentes nuestra fe, que del Espíritu que tú has puesto en nosotros seamos llenos completamente, Señor, para que no sea para nosotros una carga el poderte obedecer y seguirte, sino sea un deleite y una bendición como lo es hasta este momento, el estar a tus pies y seguirte, Padre eterno. Individualmente y personalmente te doy las gracias, Padre eterno, por la vida que me das y porque me permites un año más de vida. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas y a los oyentes de este mensaje, pues te lo pedimos todo y primeramente te lo agradecemos, rogándotelo no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia de Dios, apreciables oyentes de la palabra de Dios, estamos iniciando con temas los cuales nos deben de llevar a corregir nuestra vida y nuestra manera de llevar nuestra vida congregacional, ya que hemos visto que el Señor ha sido misericordioso, nos ha permitido ver y observar cómo nuestro Señor Jesucristo se entregó por causa de nosotros, de nuestras faltas, de nuestros errores, pero también nos invita a que nosotros continuemos con el camino que Él nos ha mostrado, con el camino que Él ha abierto para nosotros. El tema se titula El camino para garantizar la fe nueva y viva. Nosotros acabamos de renovar nuestro pacto que hicimos con el Señor en el bautismo y ahora al tomar los emblemas en la cena del Señor. Vamos a ver ahora qué es lo que debemos de llevar a cabo en nuestras vidas, cómo debemos de conducirnos y acercarnos a Dios, apartarnos de este mundo el cual cada día se está corrompiendo más y más. Pero el Señor nos muestra el camino que debemos de llevar por medio de su bendita palabra. Para esto los invito a que abran sus sagradas escrituras en la carta de los Hebreos. Y vamos a leer en el capítulo 10,
desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Vamos a leerlo primeramente completo y posteriormente estaremos analizándolo verso a verso, lo que conlleva y que trae para nosotros este mensaje de Dios, y así aumentar nuestra fe y nuestra manera de vivir, no solamente los días de reposo, los días de reunión en los hogares, sino continuamente en nuestras vidas. ¿Cómo debo de vivir yo? Dice la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 25. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Estas palabras para nosotros, después de recordar lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas al rescatarnos, al morir por nosotros, al ser nuestro sumo sacerdote, al ser ese sacrificio para que nosotros fuéramos presentados delante del Padre limpios y puros, nos debe de acercar más y más a nuestro Padre Dios. Vamos a ver cómo lo debemos de hacer. Dice primeramente el versículo 22, acerquémonos con la purificación perfecta y disponible ahora para todos, porque anteriormente solamente era para los sacerdotes. Nosotros o todo el demás pueblo no tenía acceso a poder llevar esa purificación que lleva el sacerdocio. Es un pacto que el Señor había hecho con los sacerdotes desde Aarón. Pero ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Está sentado a la diestra del Padre, y con ese sacrificio, y Él quedando como sumo sacerdote, nos permitió tener acceso a todos esos beneficios de acercarnos directamente a Dios. Anteriormente podíamos acercarnos solamente por los sacerdotes. Ahora nosotros directamente podemos entrar al templo. Ya no hay ninguna separación como lo había anteriormente del lugar santo y el lugar santísimo. Ahora yo tengo acceso a todo el templo, a estar directamente, tener una relación directa con mi Dios por medio de Jesucristo. Pero también esa relación que puedo tener yo con el Padre, le debo de agradecer a Dios porque Él me purificó, me limpió para presentarme delante del Padre limpio y puro. Por tanto, debemos prepararnos nosotros, con nuestra mente, con nuestro corazón, y acercarnos a ese trono que nos ha permitido el Señor Jesucristo llegar. ¿Cómo lo hacían anteriormente los sacerdotes? Vamos a ver qué es lo que ellos, el ritual que tenían que hacer para poder entrar a esa relación con el Señor, la cual ahora para nosotros es un ejemplo de cómo debemos entrar a la presencia del Señor, porque ya tenemos ese acceso, pero el ejemplo nos lo da Él. Y para esto vamos a ver Levítico, vamos al Pentateuco, a la ley de nuestro Dios, a las ordenanzas de nuestro Dios. Levítico capítulo 8, del versículo 4 al versículo 13, nos va a indicar cómo los sacerdotes se preparaban para entrar al templo, para tener
ese sumo sacerdocio que ahora nosotros tenemos acceso y lo tenemos en nuestras vidas. Levítico 8, del versículo 4 al versículo 13 dice así: Hizo pues Moisés como Jehová le había mandado, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Moisés, como el Señor le había ordenado, congregó a todo el pueblo, los reunió en el tabernáculo donde estaba la presencia del Señor. Versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod, y los ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y turim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y los ungió para santificarlos. Amén. Podemos ver, amados hermanos, qué importancia tenía el que los sacerdotes tuvieran una limpieza, tanto interior como exterior. Dice el versículo 8, puso luego encima el pectoral, y puso dentro del mismo pectoral el urim y turim. Este urim y turim lo siguen usando para orar los judíos. Lo llevan en su mano y lo llevan en su frente. Son unos cuadritos de piel, en los cuales dentro de ese cuadrito ellos llevan la ley mosaica, o partes importantes de esa ley mosaica. Principalmente llevan cuando salió el pueblo de Israel, llevan los mandamientos, llevan ordenanzas que ellos deberían de continuamente tenerlas presentes en su mente y en su corazón. Toda esa ley que ellos en ese tiempo les tenían que hacer ese ritual. Esa ley que ahora la vemos en Hebreos, que puso esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice Hebreos 10:16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade el Señor: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Desde el tiempo del sacerdocio tenían que vigilar mucho la ley de Dios, tenían que cuidarla y llevarla presente. Por eso es que se la ponían de esa manera, por eso es que se purificaban completamente, por eso es que se santificaban completamente para poder entrar ante la presencia del Señor. Un apartamiento completo del sacerdote, y que llevara presente esas leyes en su frente y en su mano. Ahora para nosotros, amados hermanos, las llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón, esas leyes. Muchos dicen y muchos piensan que la ley para nosotros ya no debe de ser funcional, que ya para nosotros no es un motivo por el cual vamos a ser salvos, y tienen razón. Pero fíjese lo que dice la carta a los Romanos en su capítulo 3. En su versículo 23 vamos a ver, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no tenemos parte en esa gloria de Dios. Bueno, yo no quiero pecar, quiero ser partícipe
de esa gloria de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Guardar o no guardar la ley? Vamos a ver, la palabra de Dios nos lo dice también. Romanos 3:20 nos va a dar esa respuesta de si debo guardar o no guardar la ley, así como los sacerdotes lo hacían anteriormente y ahora cómo lo debo de hacer yo. Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, si yo trato de guardar toda la ley, no va a ser motivo por el cual yo pueda alcanzar esa tierra prometida que tiene el Señor para nosotros. Pero, como yo no quiero morir en el pecado, la segunda parte me da algo muy importante. Dice así: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, yo no quiero pecar, yo quiero agradar a Dios, yo quiero, como esos sacerdotes que llevaban la ley continuamente para recordarla, ahora yo la tengo en mi mente y en mi corazón y la procuro guardar porque no quiero pecar delante de Dios. Muchos pueden decir, no, la ley finalmente no te va a salvar, y tienen razón, pero es una manera en la cual yo sé que es un pecado y que no es un pecado, qué es lo que yo sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, porque la ley me lo está enseñando, mostrando. Debemos de analizar esta ley. Los 613 preceptos que fueron dados para el pueblo de Israel, ahora ¿cómo los debo de vivir yo? Que no los tengo yo en tablas de piedra ni en pergaminos, que los tengo en mi mente y en mi corazón, pero los conozco. A veces no los conocemos. Tenemos que conocerlo. ¿Cómo debo de guardar esa ley para que yo pueda no pecar delante de Dios y tener esa vida eterna? Para poderme acercar, a pesar de todas las situaciones que vivo en el mundo, de las tentaciones que tengo continuamente, acercarme a ese lugar con corazón sincero, limpio. El bautismo, amados hermanos, que tuvimos nosotros y con el cual renovamos nuestro pacto, en el cual lavamos también nosotros toda nuestra vida pasada, limpiamos con agua nuestra vida pecaminosa y nuestra forma de pensar inadecuada para Dios, porque eso es lo que hace el bautismo, hermanos. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro para ver cómo es que yo debo de purificarme después del bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, si yo tengo un tatuaje, si yo sufrí un accidente y estoy a lo mejor lastimado de una parte de mi cuerpo, me falta un miembro de mi cuerpo, me puse un piercing, no, eso no me lo va a quitar el bautismo. ¿Qué es lo que me va a quitar el bautismo? Vean ustedes, amados hermanos. Sigue diciendo Pedro, Primera de Pedro 3, 21. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, amados hermanos, que nosotros recibimos es para que tengamos una nueva conciencia de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso es importante que conozcamos ese pacto que hizo el Señor con nosotros, al darnos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos limpia y nos purifica precisamente de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de llevarnos, de nuestra manera de tener esa comunión primeramente con mis hermanos y con Dios. ¿Cómo la debo de tener esa comunión? Sigue diciendo Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantenerse firmes, sin tener ningún pensamiento que nos desvíe, ni ninguna
cosa material de este mundo que nos desvíe de esa profesión que el Señor puso en nosotros. ¿Cuál es esa profesión? Lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha mostrado, de cómo seguir ese camino hacia Él. A veces el desánimo nos lleva a desviarnos de ese camino. Pero tenemos ahora una renovada confianza en nuestro Señor Jesús. Hemos renovado ese nuevo pacto en la cena del Señor. Ahora tenemos que mantenernos firmes. Cada uno de nosotros, al tomar esa copa en la cena, renovamos ese pacto. ¿Analizó usted qué renovó al tomar la copa, hermano? ¿Analizó usted en ese acto, en ese momento, qué estaba usted tomando en ese nuevo pacto? Posiblemente yo no he guardado como deben ser los mandamientos, la ley, pero ahí, en ese momento, recordé y pensé, no he hecho la voluntad de mi Padre. Ahora renuevo mi pacto con esta copa, pero ahora pido que el Señor esté conmigo, me acompañe y me esforzaré en que este próximo año yo tengo que seguir cumpliendo con lo que Dios quiere y con lo que no he cumplido. Dice que nos exhortemos y nos mantengamos firmes. Cuando yo soy constante en las cosas de Dios, debo mantenerme firme, pero también ayudar a quien he visto que se ha alejado. A veces no es fácil ni sencillo, porque yo a veces no tengo las palabras para podérselo decir. ¿Cómo debo de decírselo yo a él? Vamos a ver lo que dice Gálatas, amados hermanos. Le voy a decir a mi hermano de esta manera. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, yo soy firme, yo soy espiritual, yo estoy constante. ¿Cómo debo de hacerlo? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si yo no se lo digo a mi hermano de una manera adecuada y le tengo paciencia, puedo caer en un pecado de entrar en una confrontación con él, insultarlo, en que él me insulte, y ya no va a haber entonces una edificación para él, a más de poderle yo invitar a que él siga adelante como yo lo estoy invitando a que se vaya al mundo. Entonces debo de considerar que cómo me gustaría que a mí me hablaran si yo estoy cometiendo un error, una falta, si yo me desvié del camino. Cómo quisiera que yo a mí me lo dijeran. Y de esa misma manera, así como quiero que me lo digan, yo debo decírselo a mi hermano. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 10, 24, 25 para ir concluyendo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros. Hay desaliento en esta vida, en esta manera en la que hemos vivido. Después de la pandemia, muchos de nuestros hermanos se retiraron, se fueron al mundo, o vieron ahora más fácil el poderse reunir solos y están pensando en que ver una grabación, ver una predicación pasada, ver una predicación de otra denominación, con eso es más que suficiente, porque Dios está en todas partes. Pero entonces la comunión que debo de tener con mis hermanos al congregarme, al reunirme, ¿cómo la estoy llevando yo? ¿Sí? Están tomando de mal sentido el reunirse de una manera solos. Nuestro Señor Jesucristo, si hubiera querido reunirse solo, no hubiera entonces estado con sus 12 apóstoles, con sus discípulos. Hubiera seguido él continuado solo y él hubiera podido hacer solo. Pero aún así, él siempre iba acompañado. Él tenía reunión con sus allegados, con quienes escogió. Él iba a orar y no iba a orar solo, los dejaba aparte, pero estaban con él.
Iba de lugar en lugar, pero iba con ellos. Había una comunión y nos mostró una comunión del Señor. Cuando vemos las bienaventuranzas, ¿qué hizo? Las transmitió por medio de un pensamiento, porque Él pudo hacerlo. Él perfectamente conocía los pensamientos de las personas. Él pudo haber transmitido su mensaje por medio de un pensamiento y decir, cada uno de ustedes va a creer que en mí, aunque no me vean, no me conozcan, y cuando estén con ustedes van a saber que soy yo. Pudo haberlo hecho, pero aún así no. Se fue a un lugar alto, se fue a un lugar para hablarle a la gente, tener esa comunión. Entonces el hecho de que se separen, de que nos vayamos solos y que digamos, no, pues el sábado no salva, estamos mal. El sábado lo puedo guardar en mi casa y estamos mal. Tenemos que estimularnos unos a otros. Yo que estoy constantemente en el templo, debo estimular a mis hermanos. Dice Hechos que debemos estimularnos. No dejemos de congregarnos. Es una manera en la cual empezamos a tener ese desánimo por seguir al Señor. A veces pensamos y decimos, es que aquí voy. Allí hay pura gente que está mal. Allí hay pura gente que no tiene sus vidas correctas. Allí hay pura gente que canta feo. Allí hay pura gente que en un momento dado no dan un buen mensaje de Dios. Ahí hay una gente que no da buen testimonio. A mí nadie me saluda, a mí nadie me quiere, y todos ese tipo de pensamientos que tenemos. Estamos justificando nuestro deseo de seguir a Dios. El reunirnos viene desde la creación de nuestro Dios. En Génesis, Dios reposó el día sábado. Es un mandamiento de parte de nuestro Dios que viene en Éxodo 20, ¿sí? Vemos que también dentro de las fiestas en Levítico 23 implica y habla y dice, hay una santa convocación. No dice, mándales una carta, mándales un comunicado y que cada quien desde su casa. No, llámalos porque es una santa convocación. En el Evangelio de Marcos 2:27 nos dice que el sábado lo hizo por causa del hombre. ¿Y a qué debo de ir el sábado entonces yo? Porque a veces esto es lo que decimos, ¿a qué vamos? ¿Voy a ver al hermano? No, yo a lo que voy a reunirme, a congregarme, a tener esa comunión es con el Señor, porque Dios lo que busca, como nos lo dice el Evangelio de Juan 4:23 y 24, busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. ¿Cómo le estoy adorando yo a mi Dios? ¿Cómo estoy buscándolo? ¿Cómo estoy teniendo esa comunión con mi Dios? Porque si yo en un momento voy a ver cualquiera de los puntos que nombré anteriormente de los hermanos, entonces no estoy buscando a Dios. Estoy buscando el favor de los hermanos. Estoy buscando recibir algo de ellos. Estoy buscando el que ellos me rindan pleitesía de lo que yo hago. Estoy buscando a otro ser humano que es igual de imperfecto que yo. O posiblemente yo sea más imperfecto que él. Pero no lo veo. Prefiero justificarme el diciendo, ¿a qué voy? Esta generación en la cual estamos viviendo está padeciendo porque no buscan al Señor, sino buscan su bienestar. Los días se acercan, amados hermanos, en que venga el Señor. Podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que le preguntan a su Señor Jesús, ¿cuándo vendrá, Señor? Y el Señor no les dice una fecha, pero sí les da algunos indicios de qué es lo que va a pasar. Esos indicios de lo que va a pasar los estamos viviendo hoy en día. Día a día está habiendo dificultades más grandes, más fuertes. Puedo yo pensar y decir, bueno, es que eso siempre se ha vivido, Saúl. Siempre ha habido eso, desde que vino nuestro Señor Jesucristo, siempre ha habido guerras.
Desde que vino nuestro Señor Jesucristo ha habido hambres. Desde que vino nuestro Señor Jesucristo hubo injusticias, sí, y no las conocíamos completas, pero hoy, gracias a las redes sociales, a poder tener acceso a todo el mundo, estamos viendo que ha crecido mucho más desde aquel tiempo hasta hoy la maldad en el mundo. Nosotros podemos ver que este crecimiento es algo normal, algo que tiene que pasar así. Lo podemos ver en Apocalipsis, que dice que al inicio, dice que había una serpiente, al inicio había una serpiente y ahora se está convirtiendo en un dragón, el cual va a terminar, ¿sí?, por destruir a todos los santos. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor, buscarlo a Él. Queremos alcanzar esa vida eterna que nos promete, pero no queremos tener un compromiso con Él. Y los que lo tenemos que alentar a los demás, porque esos días en los cuales que son principios de dolores, los tenemos ya viviendo, no están cerca, los estamos ya viviendo. Así es que alentémonos unos a otros, continuemos con esa carrera de la fe que el Señor nos ha puesto a nosotros, impulsémonos unos a otros, reconociendo lo que Dios hizo por nosotros y que ahora nosotros tenemos que darle continuidad con nuestros hermanos que no están firmes. Yo continuar sin fluctuar esa fe que el Señor ha puesto en mí. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar. Padre eterno bondadoso, te damos las gracias por todas y cada una de tus misericordias. Te damos las gracias porque también nos permites exhortarnos unos a otros en estos tiempos difíciles. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. No somos buenos, no tenemos buenas obras, somos pecadores, pero conocemos que tú eres un Padre bondadoso y misericordioso. Conocemos que nuestro Señor Jesucristo vino y nos limpió de todos estos males, para que seamos presentados ante el Padre, limpios, santos y apartados. Te suplicamos que aumentes nuestra fe, que de ese espíritu que tú nos has dado, seamos llenos completamente. Que Padre eterno, el pacto que hicimos cada uno de nosotros en nuestras vidas, no solamente en el bautismo, sino en nuestras vidas, desde el momento en el que tú nos escogiste, nos permita llegar a esa vida eterna. Pero tú, Señor, acompáñanos en nuestras debilidades, en nuestras pruebas. No nos des más carga de la que podamos soportar, Señor. Y perdona nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores. Míranos con el amor que siempre lo has hecho, Señor. Y acompáñanos en esta vida que tenemos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por todas tus misericordias. Gracias porque nos permite, Señor, tener una comunión contigo y con nuestros hermanos. Bendice a toda tu iglesia, a todos los oyentes de este mensaje. Y no apartes tu mirada de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo. Y te lo rogamos todo no por nuestros méritos, sabiendo que nos escucharás, pues te lo pedimos por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación, que está sentado a tu diestra, y a quien sea dada la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amada Iglesia de Dios y oyentes. Y no solamente a ustedes, sino también a sus familias, a sus comunidades, a sus países. Paz a vosotros, a todos. En esta hermosa mañana de este día de reposo,